Viernes, 7 de junio de 2024. Materia constitucional. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 9. Registro digital, 2028910. Tipo, jurisprudencia. Obligación de exhibir películas en su versión original y subtituladas al español. Exceptuar de esa obligación a las clasificadas para el público infantil y los documentales educativos, que pueden ser dobladas al español, es inconstitucional al no superar las gradas de necesidad y proporcionalidad en estricto sentido, artículo 8. De la Ley Federal de Cinematografía. Hechos. Una persona moral que exhibe películas en salas cinematográficas reclamó en amparo indirecto la inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía, que establece que las películas serán exhibidas al público en su versión original y subtituladas al español en los términos que establezca el reglamento y que las clasificadas para público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse dobladas, pero siempre subtituladas en español, pues a su juicio el hecho de que no se permite exhibir películas dobladas al español que no sean las clasificadas para el público infantil y los documentales educativos, genera una restricción injustificada a su libertad de comercio. La persona juzgadora sobreseyó, por lo que la quejosa interpuso recurso de revisión. El Tribunal Colegiado de Circuito reservó jurisdicción a este alto tribunal para resolver el problema de constitucionalidad. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía es inconstitucional, pues si bien persigue un fin constitucionalmente válido, no supera las gradas de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Justificación. El precepto citado tiene por objeto respetar irrestrictamente la concepción y realización de obras cinematográficas, y constituye una medida idónea para conseguir el fin pretendido, pues exhibir películas al público en su versión original, excepto las clasificadas para el público infantil y los documentales educativos, busca respetar su originalidad y finalidad. Sin embargo, no supera las gradas de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, pues existen medidas menos lesivas al derecho a la libertad de comercio, como establecer un sistema de cuotas de exhibición de obras cinematográficas, mismo que se aplica en distintos países a nivel internacional para conciliar los distintos gustos y opciones lingüísticas, lo que habilitaría a la quejosa para acercarse comercialmente con el amplio sector de personas que no saben leer o que lo hacen en forma deficiente, o simplemente al que no opta por ese tipo de presentación. El doblaje tiene como único objetivo traducir la expresión verbal efectuada en el idioma de origen, de ahí que su finalidad no es crear, sino reproducir la expresión gramatical que debe sujetarse a la idea expresada por su creador, ponderando además que no toda la población está alfabetizada ni tiene la visión suficiente para leer solo subtítulos. Tampoco supera el examen de proporcionalidad en sentido estricto porque no logra conseguir con eficacia el respeto a la concepción y realización de las películas, al tiempo que las limitaciones al derecho fundamental de libertad de comercio que asiste a la parte quejosa resultan intensas por la manera en que el precepto incide en el derecho de referencia. Primera sala. 2 de 9. Registro digital, 2028911. Tipo, jurisprudencia. Obligación de exhibir películas en su versión original y subtituladas al español. No viola el principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía. Hechos. Una persona moral que exhibe películas en salas cinematográficas reclamó en amparo indirecto la inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía, que establece que todas las películas sin importar su clasificación deben exhibirse subtituladas al español. Considero que esa obligación es una medida regresiva a la protección de los derechos a la libertad de comercio, de libre competencia y concurrencia, así como a la igualdad. La persona juzgadora sobreseyó, por lo que la quejosa interpuso recurso de revisión. El Tribunal Colegiado de Circuito reservó jurisdicción a este alto tribunal para resolver el problema de constitucionalidad. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía no viola el principio de progresividad de los derechos humanos, en su vertiente de no regresividad. Justificación. El precepto reclamado no contiene una medida regresiva, ya que establece la obligación de exhibir todas las películas subtituladas al español en aras de incluir a la población con discapacidad auditiva. Por el contrario, abona a optimizar el principio de progresividad de los derechos humanos de las personas con discapacidad auditiva y a cumplir las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado mexicano respecto de los derechos de las personas con discapacidad, particularmente, del derecho a la igualdad y de acceso a la cultura.
Todas las autoridades del Estado mexicano están obligadas a realizar diversas acciones tendientes a incluir a las personas que forman parte de dicho grupo social, inclusive, dicha obligación cobra relevancia para todas las personas físicas o jurídicas en atención a la eficacia horizontal de los derechos humanos. Primera Sala. 3 de 9. Registro digital, 2028912. Tipo, jurisprudencia. Obligación de exhibir películas en su versión original y subtituladas al español. No viola los principios de libre competencia y concurrencia ni el derecho a la libertad de elección de los consumidores, artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía. Hechos: una persona moral que exhibe películas en salas cinematográficas reclamó en amparo indirecto la inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía, que establece que las películas serán exhibidas al público en su versión original y subtituladas al español y que las clasificadas para público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse dobladas, pero siempre subtituladas en español. La empresa consideró que la obligación de subtitular las películas, independientemente de su idioma original, implica una ventaja competitiva injustificada en favor de las televisoras y servicios de streaming over the top, OTT, quienes no deben cumplir esa exigencia. La persona juzgadora sobreseyó, por lo que la quejosa interpuso recurso de revisión. El Tribunal Colegiado de Circuito reservó jurisdicción a este alto tribunal para resolver el problema de constitucionalidad. Criterio jurídico: la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía no viola los principios de libre competencia y concurrencia, así como tampoco el derecho a la libertad de elección de los consumidores ni establece una ventaja competitiva injustificada. Justificación: la exhibición al público de películas se entiende como aquella que se realiza en salas cinematográficas, videosalas, transportes públicos o cualquier otro lugar abierto o cerrado, mientras que la transmisión o emisión se conceptualiza como la efectuada en sistema abierto, cerrado, directo, por hilo o sin hilo, electrónico o digital, a través de cualquier sistema o medio de comunicación conocido o por conocer, cuya regulación se rige por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y sus respectivos reglamentos. No puede considerarse actualizada la transgresión a los principios de libre competencia y concurrencia ni que se desplace a los agentes económicos que participan en la exhibición de películas en salas cinematográficas con respecto a las televisoras y servicios OTT, pues además de las distinciones técnicas y artísticas que conlleva cada formato, la mecánica de exhibición de los subtítulos implica distinciones que no permiten hacer su comparación, pues las películas exhibidas en cines utilizan una misma proyección que debe ser captada y entendida por un público que se reúne en un recinto o lugar como salas cinematográficas, videosalas, transportes públicos o cualquier otro lugar abierto o cerrado en que pueda efectuarse, de manera que se trata de una experiencia compartida en la que el formato de la obra será el mismo para todos los espectadores. En la televisión y servicios OTT, su propio formato de recepción permite personalizar ciertos aspectos de la transmisión, como incluir subtítulos, sin que ello implique que otros espectadores con acceso al mismo material en otra televisión o equipo audiovisual vean la transmisión de esa misma manera. Las televisoras o los servicios OTT, si bien no cuentan con las mismas obligaciones derivadas del artículo aludido, en las normas que las regulan se les compele a realizar acciones en cuanto a la inclusión de los subtítulos en su actividad de transmisión y emisión para dar accesibilidad a personas con discapacidad auditiva, por lo que no podría considerarse la existencia de una ventaja competitiva que desplace a la parte quejosa o de alguna vulneración a sus derechos de libertad de competencia y concurrencia. Primera Sala. 4 de 9. Registro digital, 2028918. Tipo, aislada. Audiencia preliminar del juicio oral mercantil. La etapa de conciliación /diagonal o mediación relativa satisface el derecho humano de acceso a los medios alternativos de justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución General. Hechos: una persona demandó en la vía oral mercantil a CFE Suministrador de Servicios Básicos y a CFE Distribución, empresas productivas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, la nulidad del ajuste de facturación y la nulidad de la orden de verificación. El juez desechó la demanda con base en que en el contrato de suministro de energía eléctrica, las partes acordaron que la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, es la competente en la vía administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretación y cumplimiento del contrato, de ahí que hasta que se acreditara que acudieron ante esa instancia, la autoridad judicial podría conocer del asunto. Criterio jurídico: este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la etapa de conciliación /diagonal o mediación de la audiencia preliminar del juicio oral mercantil satisface el derecho humano de acceso a los medios alternativos de justicia. Justificación: lo anterior,
porque los mecanismos alternos de solución de conflictos son acordes con el derecho humano de acceso efectivo a la justicia en la modalidad de justicia alternativa, reconocido en el artículo 17 de la Constitución General, pues se trata de procedimientos no adversariales mediante los cuales un tercero interviene facilitando la comunicación entre los interesados, con el propósito de que lleguen a una solución total o parcial, lo que coadyuva para lograr la paz social. De ahí que en el auto que señala fecha para celebración de la audiencia preliminar del juicio oral mercantil, debe requerirse a las partes para que en la etapa de conciliación y diagonal o mediación comparezcan por sí mismas o por conducto de representante legal con las facultades previstas en el artículo 1069, tercer párrafo, del Código de Comercio y persona versada sobre la litis planteada, como lo establecen los artículos 1390 bis 21 y 1390 bis 35 del citado Código. Lo anterior, porque de esa manera se logra la finalidad de esa etapa, puesto que el juez estará en aptitud de facilitar la comunicación entre las partes y, en su caso, hacer una propuesta de solución conforme a lo ahí convenido, en el entendido que de no querer negociarlo no es obligatorio para las partes, y que lo ahí manifestado, de no lograr acuerdo alguno, no podrá ser invocado en ninguna otra etapa del procedimiento. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 5 de 9. Registro Digital, 2028921. Tipo, aislada. Boleta de infracción por conducir en estado de ebriedad. La omisión del agente de tránsito de citar el precepto legal que prevé el parámetro de la multa aplicable, viola el principio de legalidad, legislación del Estado de Sonora. Hechos: un agente de tránsito omitió fundar y motivar en la boleta de infracción emitida a una persona por conducir en estado de ebriedad, los rangos entre los que se impondría la multa respectiva. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que la omisión del agente de tránsito de citar en la boleta de infracción emitida por conducir en estado de ebriedad, el precepto legal que establece el parámetro de la multa aplicable, rangos mínimo y máximo de la sanción, viola el principio de legalidad. Justificación: el artículo 232, inciso A, de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora prevé que por conducir vehículos en estado de ebriedad se impondrá la multa que determinen las leyes de ingresos de los ayuntamientos. Si los hechos acontecieron en Hermosillo en 2023, la ley aplicable es la Ley número 126, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, publicada en el Boletín Oficial Local el 29 de diciembre de 2022, cuyo artículo 162, fracción, establece que el parámetro para la imposición de una multa por conducir en estado de ebriedad o bajo influencia de estupefacientes es de 100 a 150 BUMAV, veces la unidad de medida y actualización vigente. Consecuentemente, si la autoridad emisora de la boleta de infracción reclamada no señala este último precepto legal, que establece el parámetro de la sanción por la infracción cometida, ni lo hace al rendir su informe justificado, viola en perjuicio de la persona quejosa el principio de legalidad contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dicha cuestión incide directamente sobre su validez, por carecer de la fundamentación y motivación suficiente. Por lo que no es apta para crear o modificar la situación jurídica del particular. Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 6 de 9. Registro Digital, 2028946. Tipo, aislada. Honorarios de abogados. La aplicación del sistema normativo previsto en la Ley núm. 259 que establece el arancel para el cobro de honorarios de los abogados postulantes, depositarios, peritos médicos, peritos valuadores, árbitros, intérpretes y traductores para el Estado de Veracruz para su cuantificación, es inconstitucional. Hechos: se promovió incidente de liquidación para obtener el pago de las costas declaradas en sentencia ejecutoriada dictada en un juicio y se determinó su improcedencia, resolución que fue recurrida en apelación, en la que se resolvió que el pago de gastos y costas debía abordarse con base en lo ordenado en el valor del negocio, las constancias del sumario y la Ley núm. 259 que establece el arancel para el cobro de honorarios de los abogados postulantes, depositarios, peritos médicos, peritos valuadores, árbitros, intérpretes y traductores para el Estado de Veracruz, aunque las prestaciones no fueren de carácter económico. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que la aplicación del sistema normativo previsto en la citada ley para la cuantificación de los honorarios de abogados en asuntos de cuantía indeterminada es inconstitucional. Justificación: el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consta de 3 etapas, correspondiendo la última a los actos posteriores al juicio,
que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas. La parte que resulta vencedora en un juicio tiene derecho a lograr la efectividad de la sentencia donde se determinó un derecho a su favor, de forma que una condena a recibir gastos y costas se traduce en obtener la cantidad líquida por dicho concepto. No obstante, ese derecho se ve frustrado cuando para el cálculo de los honorarios de abogados uno de los diversos elementos que constituye las costas procesales se aplican normas cuyos montos se establecieron en una realidad distinta a la actual. La Ley Núm. 259 citada, que se publicó en 1974, atiende a una realidad económica y social distinta a la actual. En primer lugar, las referencias son en una moneda anterior, por lo que deben convertirse a nuevos pesos de conformidad con el decreto por el que se crea una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos mexicanos, en vigor desde enero de 1993. Asimismo, existía un contexto económico en el cual el valor de los bienes y servicios era acorde a ese momento, pero no al presente. De esta forma se justifica el desuso de las normas obsoletas, al tratarse de cantidades irrisorias e injustas que en la actualidad no permiten la materialización real de las prestaciones que fueron determinadas mediante una sentencia que causó ejecutoria, lo cual incide directamente en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 7 de 9. Registro Digital, 2028949. Tipo, jurisprudencia. Incompetencia por razón del régimen jurídico constitucional de la relación de trabajo. Es innecesario citar a las partes previo a su declaratoria. Hechos, los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al resolver conflictos competenciales relacionados con el régimen jurídico constitucional de la relación de trabajo. Mientras que uno sostuvo que previo a la declaratoria de incompetencia debe citarse a las partes, conforme a los artículos 701 a 704 de la Ley Federal del Trabajo y a la jurisprudencia 2A/J. 16/2023, 11ª, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun cuando la competencia se decline por el régimen jurídico del apartado A al del apartado B, ambos del artículo 123 de la Constitución Federal, del otro concluyó que es innecesario citar a las partes como acto previo, pues la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado dispone que la incompetencia puede decretarse en cualquier momento procesal. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que es innecesario citar a las partes previo a declarar la incompetencia, cuando surge en razón del régimen jurídico de la relación de trabajo prevista en los apartados A y B del artículo 123 constitucional. Justificación. El apartado A prevé las bases de las relaciones derivadas de los contratos de trabajo que regula la Ley Federal del Trabajo, mientras que el apartado B establece las bases de las relaciones de trabajo reguladas por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Los artículos 701 a 704 de la Ley Federal del Trabajo señalan que el tribunal que conoce del conflicto, previo a declarar su incompetencia, debe citar a las partes, requisito que es insoslayable pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo concluyó en la jurisprudencia 2A/J 16/2023, 11ª. Por su parte, el artículo 139 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado dispone que el tribunal que conoce del conflicto podrá declarar su incompetencia desde la presentación de la demanda o en cualquier etapa de la secuela del procedimiento. Cada régimen jurídico fija sus propias reglas relativas a la incompetencia, sin que haya razón para aplicar los requisitos del apartado A al apartado B. Cuando un órgano sujeto al apartado A decline competencia en razón del régimen jurídico, es innecesario que cite a las partes como lo exigen la Ley Federal del Trabajo y la jurisprudencia aludida, porque la materia del conflicto competencial es determinar cuál régimen es el aplicable. La necesidad de citar a las partes, como requisito previo a declarar la incompetencia, la expuso la Segunda Sala en la aludida jurisprudencia y consiste en armonizar los artículos 701 a 704 con los diversos 871 a 873, 892 y 893, todos de la Ley Federal del Trabajo, es decir, para concordar el procedimiento del régimen jurídico de la relación de trabajo derivado del apartado A. Esa razón no es aplicable al procedimiento de conflictos laborales de los poderes de la Unión con sus trabajadores, sin que en estos casos proceda la aplicación supletoria de la ley laboral a la burocrática. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 8 de 9. Registro Digital, 2028966. Tipo, jurisprudencia. Mejora regulatoria.
El Congreso de la Unión no es sujeto obligado para someter sus actos formal y materialmente legislativos a un procedimiento de esta naturaleza, artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía. Hechos. Una persona moral que exhibe películas en salas cinematográficas reclamó en amparo indirecto la inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía, al considerar que no se cumplió el procedimiento de mejora regulatoria previo a la aprobación del decreto legislativo que lo reformó. La persona juzgadora sobreseyó, por lo que la quejosa interpuso recurso de revisión. El Tribunal Colegiado de Circuito reservó jurisdicción a este alto tribunal para resolver el problema de constitucionalidad planteado. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el Congreso de la Unión no es sujeto obligado para someter sus actos formal y materialmente legislativos a un procedimiento de mejora regulatoria, por lo que es innecesario que la reforma al artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía se hubiera sometido a ese procedimiento. Justificación. El Congreso de la Unión es un sujeto obligado en términos de la Ley General de Mejora Regulatoria tratándose, exclusivamente, del capítulo 6 denominado, de la implementación de la política de mejora regulatoria por los poderes legislativo y judicial, los organismos con autonomía constitucional y los organismos con jurisdicción contenciosa que no formen parte de los poderes judiciales, del título 2 denominado, del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, y no así para someter sus actos formal y materialmente legislativos ante un procedimiento de esa naturaleza. Sostener lo contrario soslayaría la autonomía de otros poderes de la Unión, así como los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Federal que reglamentan el procedimiento legislativo, pues este no debe supeditarse en aras de que su producción normativa se someta ante procesos de mejora regulatoria sustanciados por autoridades como la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER. Primera Sala. 9 de 9. Registro digital, 2028978. Tipo, aislada. Prescripción para solicitar la ejecución de las sentencias. El artículo 503 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, al prever el plazo de 10 años para que opere, no es desproporcional o irracional. Hechos. En amparo indirecto se reclamó la resolución del incidente de prescripción en un juicio civil sumario, en la cual se declaró que no había prescrito la acción para ejecutar las resoluciones dictadas en los incidentes de liquidación de sentencia, porque no había transcurrido el plazo de 10 años previsto en el artículo 503 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, el cual se tildó de inconstitucional, por considerar que ese plazo es irracional y desproporcional. Criterio jurídico. El artículo 503 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, al prever el plazo de 10 años para que opere la prescripción para solicitar la ejecución de las sentencias, no es desproporcional o irracional. Justificación. El plazo mencionado es claro, razonable y proporcional, pues la cosa juzgada constituye uno de los pilares del Estado de Derecho, de modo que otorgar un lapso considerable para quien obtuvo sentencia favorable y solicita su ejecución, busca evitar la impunidad de la persona condenada y propiciar la vigencia del Estado de Derecho, en respeto al derecho a la tutela judicial efectiva, pues es razonable que si una parte siguió un procedimiento jurisdiccional por cada una de sus fases e instancias para obtener una sentencia firme, cuente con un plazo de 10 años para solicitar su ejecución, antes de liberar a la persona demandada de cumplir con la obligación impuesta en ese fallo, lo que es proporcional al desgaste físico, económico y emocional sufrido por la actora, de ahí que dicho precepto sea acorde con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.